Simón Rodríguez fue realmente el fundador de la educación popular en América Latina. En su época, fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Simón Rodríguez luchó contra un mundo, ¿no? Es decir, era un avanzado, un adelantado en las ideas pedagógicas. Y Simón Rodríguez trabajaba, como él decía, con los indios, los negros, los pobres, los desamparados, y consideraba que había que construir el sistema escolar latinoamericano, teniéndolos a ellos como el sujeto central. Y fue muy perseguido en su época. Después hay periodos en la historia latinoamericana en donde es difícil encontrar líneas de continuidad en la educación popular, pero sin embargo, si uno mira los grandes lapsos de la historia, encuentra que esa mirada pedagógica de Simón Rodríguez después va a encontrar nuevos representantes, como por ejemplo el propio Artigas. Artigas fundó una de las escuelitas populares primeras de estos países, del Río de la Plata, y también intentó traer a América Latina un método que en la época, estamos hablando de más o menos 1814, 15, por ahí, el método Lancaster era un método muy avanzado para educar a grandes sectores sociales. Por cierto, Simón Rodríguez había estado en contra del método Lancaster, no le gustaba, pero en el fondo la idea sobre la cual se apoya Artigas es la misma, porque están pensando en diferentes maneras de abordar la educación popular. Y así uno podría seguir a lo largo de la historia latinoamericana para encontrarse con diversos exponentes, ¿no? Hasta llegar precisamente a Freire. Freire como un personaje no solamente por su acción educativa, sino también por lo que produce en cuanto a la ruptura de un discurso pedagógico reiterativo, pesimista de alguna manera, en relación a la posibilidad de educarse de los sectores populares, ¿no? Entonces Freire, que empieza trabajando en la Alianza para el Progreso, esa es la primera actividad de Freire como educador, y luego pasa a pensar de otra manera, ¿no? A pensar en la centralidad del sujeto popular, siempre trabajando con los campesinos del noreste brasilero, ¿no? Y que era su lugar, que era su lugar natal. Entonces nosotros encontramos con que, si bien las raíces son distintas, porque las raíces ideológicas de alguna manera son distintas, Simón Rodríguez era un liberal, probablemente ateo, y en cambio Freire era venía de una raigambre católica. Su mamá era católica, su papá no, pero Freire respondió a esa raigambre de su madre, ¿no? Así que bueno, entre ambos realmente hay vínculos muy importantes, y uno podría decir marcan hitos de una historia que todavía continúa. Realmente la herencia de Freire y de Simón Rodríguez es parte de una historia muy rica de la educación en América Latina. Y si bien la influencia aparece sobre todo en un primer momento en América del Sur, realmente se expande por toda América. Simón Rodríguez
tiene influencia sobre Centroamérica, también sobre México, aunque, y Freire también, ¿no? Aunque México tiene una historia propia que vale la pena destacarla porque desde la Revolución Mexicana, la, la, la campaña hecha por los maestros mexicanos con posterioridad a la Revolución Mexicana, la obra de Vasconcelos y después del presidente Cárdenas influye sobre el resto de América Latina. Entonces, realmente uno podría decir que en la primera mitad del siglo XX hay una extensión de la educación a las grandes masas que va de Cárdenas a Perón, de Cárdenas a Vargas a Perón, los gobiernos nacionalistas populares de América Latina que lograron sobre todo que la educación primaria se generalizara, o sea, la educación primaria en América Latina se universaliza a mediados del siglo XX. Esto no quiere decir que no haya focos todavía de analfabetismo y de gente que no termina la primaria, pero esto tiene más que ver con situaciones económico-sociales más coyunturales que con la extensión de los sistemas escolares. Y después, digamos, sí, pasada la etapa desarrollista, pasada la etapa de las dictaduras, nos encontramos que desde hace unos 10 años hay algo así como una síntesis de las diversas experiencias en educación popular, como vemos en el caso de Venezuela, como vemos en el caso de Bolivia y como podemos ver hoy en la Argentina. Para dar un ejemplo, el programa Fines, la finalización de la primaria, la finalización de la secundaria, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, está dando muy buenos resultados y uno ahí ve encarnada la experiencia de muchos años de educación popular en América Latina. Los valores de una política educativa emancipatoria, en primer lugar, son el respeto por el sujeto de la educación, entender que la educación es un derecho y que el educando es quien porta ese derecho. También es un derecho a enseñar, pero entonces el enseñar a aprender debe adecuarse, ¿sí?, precisamente a ciertos valores de respeto mutuo, de convivencia, de respeto por las leyes. Creo que esto, cuando uno habla de valores, a lo mejor resulta raro decir respeto por las leyes. Sin embargo, yo creo que como en esta época uno por suerte puede superar esa pedagogía trascendentalista basada en valores absolutos, que muy autoritaria, ¿sí?, y en cambio puede avanzar hacia una pedagogía democrática, hacia una pedagogía de la responsabilidad social, una pedagogía de respeto por el medio ambiente, de cuidado del medio ambiente, de entender que nuestra casa es la tierra, ¿no? Que estos son valores que surgen de la sociedad y de la cultura humana. Y estos creo que son los valores en los que se tiene que asentar actualmente la educación. Hoy en América Latina nos encontramos con una situación bastante bipolar, ¿no? Porque por un lado tenemos que hay una fuerte presencia del neoliberalismo que caló profundamente, no solamente desintegrando, destruyendo, dispersando, privatizando sistemas escolares, sino que además penetró la cultura y penetró la mentalidad de educadores y de educandos. Uno ha visto con dolor cómo en las universidades latinoamericanas el neoliberalismo logró instalarse como una manera natural de funcionar,
de profesores y de alumnos, ¿no? Entonces esto persiste, y realmente creo que es una de las confirmaciones de que el neoliberalismo logró una hegemonía en el sentido más profundo del término, ¿no? De dirigir, en el sentido de dirigir la sociedad, fue capaz de dirigir la sociedad, en el sentido de ponerla a disposición del mercado, ¿no? De mercantilizar el conjunto de la sociedad en todos sus aspectos. Pero por otro lado, tenemos que en América Latina hay experiencias que ya no son experiencias focalizadas, experiencias de un sector, sino que son experiencias de Estado que encaran la educación de una manera completamente distinta, en donde el protagonismo de los educandos y de los educadores es central. Esto es, me parece, un punto al cual se ha llegado de alguna manera, consciente o inconscientemente, como síntesis de muchísimos años de lucha por una educación democrática, popular, pero es un camino que se está haciendo. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de las universidades. Las universidades latinoamericanas son los lugares menos democráticos que hay, por más que, por suerte, siguen los principios de la reforma universitaria, siguen vigentes, pero el problema es que algunos de esos principios, por ejemplo la autonomía, han sido tergiversados y nos encontramos con que muchas universidades, más que una autonomía en el sentido de la libertad de pensamiento, de producción, de creación, lo que tienen es una autonomía de mercado, es decir, se mueven con libertad como para poder ser funcionales, ¿sí? Pertinentes, dicen ellos, al mercado. Es un verdadero problema, y no puedo decir que se esté dando ya una lucha dentro de las universidades en ese sentido, porque todavía es muy débil el movimiento estudiantil, no hay movimientos docentes, y bueno, recién ahora estamos viendo que en la Argentina empieza a surgir un movimiento estudiantil con bastante claridad. Lo es también en Chile desde el año pasado, y son chicos muy jóvenes, es un promedio de 20 años más o menos que tienen, y que se empiezan a levantar contra el arancelamiento de la educación en Chile, que es tremendo, es decir, contra la suba de los aranceles en México, la falta de oportunidades, ¿sí? Es decir, que en la Argentina contra las universidades que tienen currículum larguísimos, antiguos, que parecen realmente del siglo XIX, que no dan cabida a las expectativas de esta nueva época, que no se modernizan, ¿no? Entonces yo creo que a la vez tenemos estas dos situaciones hoy en América Latina.